Amados hermanos, bendiciones, sean todos bendecidos. Hoy estamos una vez más desde Capilla del Rey para un tiempo de reflexión en la palabra de Dios, de estudio de la palabra y para intercesión, al igual que todos los miércoles. Le exhorto a que nos envíe su petición de oración, usted que nos acompaña a través de las redes sociales, envíenos su petición de oración y vamos a estar intercediendo, no solo aquí, sino lo mantenemos en oración constante. Déjenos saber cuál es su petición de oración. Y para hoy yo quiero que vayamos a la epístola a los Efesios, capítulo 4 y verso 1. Y yo voy a ser relativamente breve, que lo que estoy trayendo a través de este capítulo, una impresión de Dios. Dios me habló a través de este capítulo. Recientemente en mi lectura diaria, esas palabras me impactaron. Efesios capítulo 4, verso 1. Yo quiero que usted sepa que cuando el apóstol Pablo le dirigió esta epístola a la iglesia de Efesios, sería muy temprano en el siglo I, algunos 30 años después de Cristo, 30, 32, 33 años después de Cristo. Y es una epístola muy peculiar. Menciona solo un nombre propio allí. No es lo usual en las epístolas del apóstol Pablo. Entonces, la epístola completa se puede dividir en dos secciones. Los primeros 3 capítulos tienen que ver con el aspecto doctrinal. Doctrina bíblica. Y del capítulo 4 en adelante tiene que ver con la iglesia, que también es doctrina, pero específicamente con la iglesia local. Ojo, le estaba escribiendo el apóstol a una iglesia local, que es la iglesia de Éfeso. En el momento en que el apóstol escribió esta epístola, la iglesia de Éfeso era reducida en número. No era una iglesia numerosa, pero sí llegó a serlo. Llegó a ser muy numerosa. En el momento en que esta epístola fue escrita, no era tampoco, era un número bastante reducido. Acompáñame al capítulo 4 y le voy a decir por qué me impresionó este capítulo de la epístola, aunque no vamos a tocar nada más en la noche de hoy. ¿Por qué este capítulo resaltó? Dios me habló. Verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y para empezar en ese verso 1, yo quiero señalar que cuando el apóstol Pablo escribió esto, estaba preso. Ahí lo dice. Preso en el Señor. Entonces, esa frase me llama la atención porque a pesar de que está declarando que estaba preso, aclara que es preso en el Señor. Es decir, a pesar de que estaba preso, estaba en el Señor. Primero. Segundo, estaba preso por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Entonces, en este verso 1 encierra tanto, porque yo veo allí a un hombre de Dios, diciendo que aún en sus prisiones el Señor estaba presente y que aún en sus prisiones él podía identificarse y que la prisión no había alterado su identidad. Él sabía quién era. Yo, siervo de Jesucristo,
estando en la libre comunidad o estando preso. Entonces, estaba enfatizando, sirvo al Señor si estoy libre y sirvo al Señor si estoy preso. Porque no importa cuál sea nuestro punto geográfico en un momento dado, o nuestra condición, como la de él que estaba preso, nada puede impedir que sirvamos a Cristo, aunque estemos presos. Por cierto, la mayor parte del Antiguo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. Y la mayor parte de las epístolas que él escribió fueron escritas desde la cárcel. Por eso se le conoce como las epístolas de la prisión. Y yo he dicho en más de una ocasión que la prisión que estaba experimentando, la prisión que estaba experimentando el apóstol Pablo, no era una prisión común y corriente. El apóstol Pablo estaba sumariado en una celda, en una fría celda, que en la mayoría de los casos era subterránea. Estaba recluido allí, privado de las más elementales necesidades, privado inclusive de recibir visitas, aislado de todos. De alguna manera, el Señor permitió que este escrito, que esta palabra revelada, llegara a un amanuense, y entiéndase, alguien que redactaba, alguien que copiaba, y ese amanuense se encargó de publicar, de tramitar la epístola. Otra vez, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice, ustedes fueron llamados, le está diciendo a los efesios, le está escribiendo a la iglesia, ustedes fueron llamados. Entonces, tenemos que andar a la altura según la dignidad de esa vocación. ¿Cómo es? El verso 2 dice, antes de seguir, si yo le fuera a poner título a este breve estudio de la palabra, yo lo titularía El ambiente que permea en la iglesia del Señor, y entre paréntesis, a través de los tiempos. Verso 2. ¿Cómo es la dignidad de la vocación a la que fuimos llamados? Verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor. Diga, ¿cómo es el ambiente? Y quiero usar más el espíritu que debe permear en la iglesia, sea la iglesia de Éfesos o sea la iglesia de cualquier momento, en cualquier lugar, porque esta palabra tiene valor eterno y no está limitada a lugar geográfico alguno. ¿Cuál es el espíritu que tiene que haber en la iglesia? Dice ahí, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Eso parecería que pinta un cuadro que en la iglesia tenemos que estar constantemente soportándonos con paciencia. Pues mire, no es siempre así, pero habrá momentos que tendremos que con paciencia soportar. ¿Por qué soportar? Porque de los miembros de la iglesia llegan personas de distintos lugares, con distinta experiencia de vida, con un trasfondo distinto, con un distinto bagaje. Y es muy posible que surjan circunstancias, situaciones que atenten contra esa unidad,
contra la unidad de la que va a hablar ahora el apóstol Pablo. Mire el verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oiga, la unidad, recuerda que le está hablando a la iglesia local, no está hablando a Timoteo, a un ministro, le está hablando a la iglesia. Le está diciendo que tenemos que ser solícitos, le dice a los efesios. Oiga, nos está diciendo a nosotros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y aquí trae ahora el Espíritu, y ahí es el Espíritu Santo. Es decir, la iglesia existe porque existe Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo lo que constituye la iglesia. Por eso la iglesia comenzó, la iglesia como cuerpo de Cristo, comenzó una vez se derramó el Espíritu Santo sobre los creyentes. Eso se registra en capítulo 2 de Hechos. Allí comenzó la iglesia como cuerpo de Cristo. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es lo que le da a la iglesia la identidad de cuerpo de Cristo. Entonces, por eso es que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es el Espíritu, es la voluntad de Dios, es la voluntad del Espíritu Santo, que es Dios. Que en la iglesia haya unidad, independientemente, como dije, del bagaje, el background, la formación sociocultural y hasta económica. En la iglesia del Señor se pueden conjugar todo tipo de caracteres, todo tipo de nivel socioeconómico, todo, menos pecado. Pecado no. Todo lo demás se puede conjugar. Podemos estar unidos, no importa quién, no importa de dónde vino, no importa su nivel económico, su nivel, su grado académico, su estatus social, no importa qué. Es posible y es la voluntad de Dios que mantengamos unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es el cuerpo de Cristo? Miren lo escrito aquí, verso 4. Un cuerpo es un solo cuerpo. La iglesia no es una organización. La iglesia de Cristo no es una organización, es un organismo. Tiene vida. De parte de Dios tiene vida. Como organismo tiene vida. Por eso habla de un cuerpo. Tendríamos que preguntarnos por qué el Espíritu Santo inspiró a estos hombres de Dios a identificar siempre, constantemente, a través del Nuevo Testamento, a la iglesia con un cuerpo. Porque eso es la iglesia. Y si fuéramos a Corintios, es bien gráfica la descripción. Es un cuerpo con muchos miembros, cada miembro tiene una función y la cabeza es Cristo. Es Cristo. La cabeza, una cabeza, es Cristo. Muchos miembros y cada miembro con una función. No hay miembros sin función en el cuerpo de Cristo. Ninguno. Y Pablo es todavía más gráfico en 1 Corintios. Y usa la analogía del cuerpo humano. Nosotros tenemos, dice Pablo, miembros en nuestro cuerpo que mostramos libremente. Dice Pablo, hay miembros que no mostramos. A estos los cubrimos más dignamente. Y ahí aplica a la iglesia, para que no haya desavenencia en el cuerpo. Por eso, en el cuerpo de Cristo no hay miembros de deshonra. En el cuerpo de Cristo no hay miembros sin propósito.
En el cuerpo de Cristo no hay un miembro más importante que el otro. Todos nos necesitamos unos a otros. Por eso, este verso 3 dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Otra vez, 4. Un cuerpo y un espíritu. No hay muchos cuerpos y no hay muchos espíritus. Ahí está hablando del Espíritu Santo. Si hubiera más de un Espíritu Santo, y lo digo esto ahora con toda reverencia, es que quiero ilustrar. Si hubiera más de un Espíritu Santo, podría haber más de un cuerpo. Como hay solo un Espíritu Santo, hay solo un cuerpo. Eso es lo que dice ahí. No hay multiplicidad, es un solo cuerpo. Y aquí está hablando de la iglesia local. Y valga la aclaración, que la iglesia ocurre en su sentido universal y en su sentido local. La iglesia a través del mundo es la iglesia universal y son mis hermanos. Todo aquel que proclama el nombre de Cristo, todo aquel que confiesa a Jesús como su Señor, es mi hermano. Pero yo no los conozco. Están en lugares muy distantes. Entonces, aquí está hablando de miembros del cuerpo de Cristo que tienen roce en el sentido positivo, que se ven, que se encuentran. Es una iglesia local, se ministran unos a otros. De ese plano de la iglesia local es que está hablando este pasaje. Entonces, es un solo cuerpo y un solo espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra ocasión. Otra vez, un Señor, un cuerpo, un espíritu, un Señor. Y cuando se pretendan levantar distintos señores, usted sabe que no viene de Dios. Tenemos un Señor, el Señor Jesús. Entonces, es posible que un cuerpo donde hay un solo espíritu, un solo Señor, esté dividido. No. Por eso es que dice el verso 3 que seamos solícitos en guardar la unidad del espíritu. Por eso. Es decir, quien pretende dividir el cuerpo de Cristo, pretendería también dividir la vida del espíritu y pretendería dividir al Señor. Eso es lo que han hecho muchos. Bueno, cambio el calificativo, algunos. En la iglesia de Corinto, Pablo reprende a esta iglesia porque tenía un problema de división. Y la división era tal que se podía identificar con nombres. Unos decían que era de Pablo, otros decían que eran de Apolos, y otros decían que eran de Cristo. Pues Pablo los reprendió a todos por igual, incluyendo a aquellos que decían que eran de Cristo. Porque estaban diciendo, Cristo es mío, pero no tuyo. Tú eres de Pablo, o tú eres de Apolo, yo soy de Cristo. Los que decían que eran de Cristo eran tan partidarios como los que decían que eran de Apolo o de Cefas. Mire, el espíritu partidario, el partidismo, no tiene cabida en la iglesia. Aunque diga que pertenece al partido de Cristo, porque Cristo no vino a ser partidos, todo lo contrario. Es todo lo contrario. Ninguno de ellos proclamó partidos. Cristo menos. ¿Cómo es que alguien se atreve a decir, Cristo es el líder de mi partido? Es lo que están haciendo algunos en Corinto. Cuando pierde de vista a qué vocación fue llamado, cuando pierde de vista que hemos sido llamados a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y cualquier cosa distinta no tiene explicación, no tiene justificación,
no tiene explicación, está fuera de la voluntad de Dios. Cualquier cosa. Un Señor, dice el verso 5, una fe. Y ahí esa frase, una fe, la connotación que está dando es una doctrina, o sea, una confesión doctrinal, que es lo que creemos. En la iglesia tenemos que creer todos una misma cosa. Por eso dice, un Señor, una fe, un bautismo. No hay muchos bautismos, uno solo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esos 6 versos describen el espíritu de unidad que tiene que haber en la iglesia local, en la congregación, en la iglesia local. ¿Le hará falta algo para describir a esos versos, para describir cuál es el espíritu en la iglesia? No hace falta nada, ¿verdad que no? Pero ahora viene este verso 7. Y aquí hay un pero. Es decir, en los 6 versos anteriores decía un Señor, un espíritu, una fe, un bautismo, uno solo, uno solo. Pero, dice el verso 7, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, aquí cuando dice gracia, no se refiere a la gracia en el sentido de favor inmerecido. Cuando dice somos salvos por gracia. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. No se refería a gracia. La palabra gracia en este verso tiene otra connotación. Es decir, una gracia que le fue dada a cada uno en particular. Y esa gracia fue dada conforme a la medida del don de Cristo. Y a partir de este verso 7 estamos hablando de dones. De dones que le han sido dados a cada uno de los miembros que fueron llamados a tener un solo Señor, una sola fe, todo el cuerpo con un solo bautismo, una sola fe. Pero ahora en el verso 7 dice, hay tal cosa como una distinta función en cada uno de los miembros de Cristo. Y fue dada a cada uno, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó a cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo estaba citando el Salmo 68, verso 18. ¿Cuándo ocurrió eso? Después de resucitar, subiendo a lo alto, subió a la diestra del Padre, pero también se llevó cautiva la cautividad. Y esa cautividad de la cual habla ahí es aquella cautividad que estaba esperando en el seno de Abraham, en el lugar de bienaventuranza del Hades, que se dividía en 2 lugares. Un lugar de bienaventuranza que también se le conoció como el seno de Abraham, y estaba el lugar de condenación. En el seno de Abraham, o el lugar de bienaventuranza, iba todo aquel que moría, que era temeroso de Dios, que obedecía la palabra de Dios. Pero como Cristo no había venido, no podía entrar a la presencia de Dios. No se había abierto camino al cielo. Cristo no había muerto, no había resucitado. Había una multitud esperando por el día de Cristo, entre los cuales estaba el mismo Abraham. Dice que tomó esa cautividad, la otra no, la que estaba en el lugar de condenación no. Llevó cautiva esa cautividad, ¿a dónde? Al cielo. ¿Y qué hizo después? Dio dones a los hombres. ¿Cuándo ocurrió eso? Eso ocurrió cuando fue enviado el Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo había sido prometido. Cuando descendió el Espíritu Santo, vino dones para los hombres.
Los dones ocurren por virtud del Espíritu Santo. Son dones, no son habilidades. Por eso, cuando alguien se convierte al Señor, alguien viene al Señor, recibe al Señor, inmediatamente recibe el Espíritu Santo. Inmediatamente es bautizado en el cuerpo, que es la iglesia. Inmediatamente Dios comienza a tratar con ese miembro del cuerpo de Cristo, porque ese miembro del cuerpo de Cristo tiene una función específica. Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Yo quiero detenerme allí. Aquí usted puede ver que desde el verso 7 hasta el 11 se estaba hablando de dones, de ministerios. ¿Qué relación tiene el don con el ministerio? Que el don es la herramienta del ministerio. Dice que él mismo constituyó. Ojo, quien constituye es el Señor. Habla en pasado. Si alguien diría, bueno, pero aquí habla en pasado, está hablando de que constituyó a apóstoles. Pero el Señor no constituyó a profetas. El Señor no constituyó a evangelistas, ni pastores, ni maestros. El Señor tuvo 12 apóstoles, pero no tuvo profetas ni maestros. Cuando dice que constituyó, es que constituyó de una vez y por todas para que la iglesia tuviera todos esos ministerios, todos esos dones. Porque si estuviera hablando de lo que constituyó mientras estaba en su ministerio terrenal, yo entendería lo de los apóstoles, pero allí no había profetas, ni maestros, ni evangelistas. Este pasaje del verso 11 describe la constitución de ministerios diversos para la iglesia a través de todas las edades, pero no de manera indefinida. Y allí quiero llegar ahora a un punto. ¿Quién constituye? El Señor. ¿No quiere decir, pastor, que el Señor no relega eso en nadie más? Exactamente. Y Él mismo, quien constituye a alguien apóstol, es Él. Quien constituye a alguien maestro, es el Señor. Porque no es que los nombra. Mire, una organización puede nombrar a alguien pastor, o puede nombrarlo apóstol, o puede darle un nombramiento con un carnet, una identificación y todo, y como evangelista. Pero eso es un nombramiento. Aquí no dice que el Señor nombra, aquí dice que el Señor constituye. ¿Y cuál es la diferencia entre un nombramiento y una constitución? La diferencia es que no es un nombramiento que yo cargo, es que el Señor nos hace. O sea, tiene que ver con lo que somos, por dentro y por fuera. No se trata de una tarjeta que cargo o de una carta que me nombra. No hay problemas con eso, ningún problema. Pero quien constituye es el Señor. No una organización. Quien constituye a alguien apóstol es el Señor. El Espíritu Santo es quien trabaja con esa persona y lo constituye apóstol. Lo mismo pasa con el profeta, con el evangelista, con el pastor y con el maestro. ¿Para qué? Eso tiene un propósito. ¿Para qué existen todos estos ministerios? Dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Deténgase allí. Todos los ministerios del verso 11 son para perfeccionar ¿a quién? A los santos. Para que los santos hagan ¿qué? La obra del ministerio.
Ojo, ahí no dice que la obra del ministerio la hacen exclusivamente los ministerios del verso 11. Los del verso 11 perfeccionan a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? La iglesia. Y esos ministerios del verso 11 están para perfeccionar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Es decir, los del verso 11 no tienen la hegemonía del ministerio cristiano. Los del verso 11 están para aportar, para que los santos hagan la obra del ministerio. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando? Los del verso 11 son constituidos por el Señor para perfeccionar a la iglesia, porque la iglesia es quien hace la obra del ministerio. ¿Y qué más? Coma, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es edificación? Edificar es construir sobre levantar subsecuentemente sobre un fundamento. Pablo dice en 1 Corintios, hay un solo fundamento, el cual puede ser puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, cada cual sobreedifica. Mire cómo sobreedifica, porque su obra será aprobada. Mire cómo sobreedifica. Un solo fundamento, muchos ministerios, cada miembro tiene un don, muchos ministerios, pero un solo fundamento. Y yo como miembro del cuerpo de Cristo, tengo que ser bien celoso en mirar cómo sobreedifico. Repito el verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. No prevalecerá. La iglesia de Cristo es edificada a través de las edades. La iglesia de Cristo es la entidad, es el organismo más poderoso sobre este planeta. Yo quiero que usted me escuche bien y si usted me escuchó decir que es el organismo más poderoso del planeta, usted me escuchó decir bien. No hay gobierno más poderoso que la iglesia de Cristo. Mencione la potencia mundial más poderosa del mundo, o las más poderosas. Ninguna de ellas tiene tanto poder y autoridad como la iglesia. Porque solo la iglesia tiene como fundamento a Cristo. Amen. La iglesia no tendrá los recursos económicos que tienen los grandes gobiernos. No, yo sé que no. No tendrá las repercusiones políticas. Yo sé que no. Pero la iglesia es tan poderosa que es eterna. La iglesia del Señor es eterna. Ningún otro reino es eterno. Solo la iglesia tiene la autoridad de parte de Dios de proclamar las buenas nuevas de salvación. El mensaje más determinante, vital, que se haya anunciado jamás, solo la iglesia lo tiene. Nadie más puede tomar en su boca este mensaje. Nadie, solo la iglesia de Cristo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta, oiga bien, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oiga, la edificación tiene un término plazo. La edificación de Cristo
tiene un término plazo. La edificación viene por los dones. Eso enseña 1 Corintios. No importa qué don usted tenga, hágase todo para edificación. Usted profetiza, hágalo para edificación. Usted enseña, hágalo para edificación. Pero Pablo termina diciendo, las profecías van a terminar. Y también va a terminar el don de ciencia. El amor permanecerá. Todo lo demás dejará de ser. Las lenguas cesarán, la profecía cesará, el amor no dejará de ser. Por eso dice hasta, porque la edificación tiene un término plazo. Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí habla de vientos de doctrina. Yo quiero añadir un término, intercalar ahí un término en esa frase viento de doctrina, moda, para que no seas llevado de un lado para otro por toda moda doctrinal, porque modas surgen, modas desaparecen, vientos de doctrina se levantan, vientos desaparecen, aparecen otros, pero la doctrina de Cristo no es un viento, no es una ráfaga que aparece por un momento y deja de ser. La doctrina de Cristo es eterna, porque Dios no cambia. No hay mudanza en Él ni sombra de variación. En el hombre sí la hay. Sí la hay en el hombre. ¿Cómo es ese viento de doctrina? Es un estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nuestro crecimiento tiene que ser en Cristo. Tenemos que crecer en Cristo. Dice ahí que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Sí, no importa cómo se llama el ejercicio de un don, es para que crezcamos en Cristo. Y solo hay una cabeza, que es Cristo. Hay muchos dones, pero solo una cabeza. Muchos miembros, pero solo una cabeza. El ejercicio de cualquier don dentro de la iglesia es para crecer en Cristo, que es la cabeza. Cualquier otro resultado no viene de Dios. No viene de Dios. Es decir, se trata de Cristo. Se trata de crecer en Cristo. El ejercicio de dones no es para hacer un despliegue de unción, es para hacer un despliegue de conocimiento, es para hacer toda una exhibición de cuánto tenemos. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. No se trata de nuestra propia importancia, y la tenemos, ¿sabe? Pero nos la da Dios, nos la da el Señor. Es decir, todo se ha hecho por medio de Él, y para Él sea la gloria. Eso parece una frase acuñada, muy usada, para Él sea la gloria, pero de veras, todo tiene que ser hecho por medio de Él, para Él, y la gloria es para Él. Y eso no es un cliché, la gloria es para Él. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Oiga, ¿se imagina? Un cuerpo se compone de muchos miembros, pero si usted separa un miembro del cuerpo, pues ya no está en el cuerpo, aunque fue
extraído de allí. ¿Qué es lo que lo une? Las coyunturas. Hay un miembro que es unido con otro a través de una coyuntura. Dice que se ayudan mutuamente, no se desayudan, no compiten, se ayudan. ¿Por qué? Porque es una sola cabeza. Según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene una actividad propia. Mire, eso de que, utilizando la analogía que usa Pablo en 1 Corintios, la analogía del cuerpo humano. Algunos dicen, pues hay miembros en el cuerpo humano que no tienen función. Error. Todo miembro en el cuerpo humano tiene función. No hay miembro en el cuerpo humano sin propósito. Hay miembros del cuerpo humano que pueden ser extraídos, extirpados, y la persona puede seguir viviendo. Pero eso no quiere decir que ese miembro que le extrajeron no hacía falta. Hacía falta. Por eso estaba allí. Igual en el cuerpo de Cristo. Todo miembro tiene una función. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y termino aquí. Dice, para ir edificándose. Esa frase dice que la edificación no es un evento, es un proceso. Para ir edificándose. Aparece en presente continuo. Para ir edificándose. ¿No es que se edificó y ya? Una persona recibe al Señor, viene al Señor y comienza una vida nueva en Cristo. Pero se va a ir edificando, va a ir creciendo. Para eso existen los dones en la iglesia, para crecimiento, para que ese miembro no sea un miembro constantemente dependiente, sino que crezca y también ejerza su función. La edificación es un proceso constante hasta que llegue el día de encontrarnos con el Señor. Hasta el momento de partir a la presencia de Dios. O sea que el Señor levante su iglesia, o sea que partamos. Si partimos antes de ese día, hasta ese momento, estamos edificando y siendo edificados. Hasta ese día. Cuando la iglesia sea levantada, tal cosa como edificación ya no será más. Ya no habrá más edificación. Termino aquí esta reflexión sobre Efesios capítulo 4. Un solo Señor, muchos miembros sujetos unos a otros para edificar el cuerpo donde Cristo es la cabeza. ¿Será eso importante? Ay, ¿será eso digno de que yo tenga celo? Dice que debo ser celoso en guardar la unidad del Espíritu. Yo quiero terminar aquí, hermano. Yo espero que esto haya sido edificante y que esto haya sido revelador y que haya sido que aporte en su vida, como cristiano, en su vida de iglesia. Terminamos aquí. Vamos a orar. Tenemos varias peticiones. Nos están llegando a través de las redes sociales una petición de Víctor Cassidy, que dice que pide oración por Miguel Ángel Pérez. Perdió todas sus pertenencias en Honduras. Oh, sí. Tenemos noticias de Honduras, hermano. La tragedia ha tocado a Honduras.
Guatemala también. Miguel Ángel Pérez. El Señor lo conoce. Oh sí. Dios lo conoce. Vamos a orar por Miguel Ángel. Y vamos a orar también, la hermana Gloria Pérez pide oración por un cuñado de nuestro hermano, el pastor William. Recibió el trasplante y pide por oración por completa recuperación. Sí, recibió trasplante de pulmones, de ambos. Sí. Y pide oración por recuperación completa, sí. Sí, vamos a orar por el cuñado del pastor William. Hermano, que esto fue en Colombia. No sé si fue en Colombia. Sí. Bueno, no importa. Vamos a orar por esta persona. Dios lo conoce. Dios lo conoce. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor querido Jesús, Padre bueno, levantamos ahora, Señor, oración por todas estas necesidades, Padre eterno. Y te estamos mencionando por nombre a Miguel Ángel Pérez. Señor Jesús, Padre bueno, sé propicio a su necesidad ahora, Padre. Tú sabes, tú le conoces. Sabes dónde se encuentra y cómo. Oramos por él, Señor. Glorifícate en su vida, Padre eterno. Sé tú, Señor, levantándole de esta pérdida, Padre, que ha sufrido allí en su natal Honduras. Señor, oramos por Miguel Ángel y oramos por todos aquellos, Señor, que están pasando por esta gran necesidad ahora en este amado país y otros vecinos también, Señor. Dios mío, tú estás enviando gente, ministerios, Señor, que van en tu nombre a aportar. Señor, en el nombre de Jesús, alcánzalos, Padre eterno. Sí, mi Dios. Alcánzalos, Señor amado. Señor, tú sabes que atraviesan por momentos difíciles. Señor, sé propicio a su necesidad y que en medio de esta gran adversidad que están sufriendo, Señor, ellos puedan ver tu mano. Ellos puedan ver tu mano, Señor, tu mano cuidadosa, tu mano de bien, Señor, proveyendo y levantándoles en esta hora. Así mismo oramos por el cuñado de nuestro hermano pastor William, Señor. Señor, tú le conoces. Tú sabes que su condición es delicada, Padre eterno. Ahora yo te pido, Señor, que tú extiendas tu mano sobre él, Padre. Extiende tu mano sobre él, Padre eterno. Señor, restablece, Padre. Glorifícate, toca sus pulmones. Que ese trasplante, Señor, que ha recibido sea exitoso. Que sea para bien, Señor. Glorifícate en su vida, Padre eterno. Opera allí, Señor, el milagro. Glorifícate, Padre bueno. Glorifícate. Hazlo, Señor, según tu voluntad que es buena. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre eterno, por estos momentos que hemos tenido en tu presencia, estudiando tu palabra. Gracias por cada uno de aquellos que nos acompañó a través de las redes sociales y los hermanos que han estado aquí, Señor. Gracias. Bendíceles a cada uno en abundancia. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.